Buenos días, hermanos y hermanas, y todos los que están tal vez conectados por este medio. Donde sea que tú estés mirando, el Señor te bendiga. Este es un día de bendición para ti, porque la palabra de Dios es la mejor bendición en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Cuando la palabra esté en ti, entonces la mano de Dios actuará a tu favor. Bendito sea tu nombre, Señor, que nos das un día más de vida, nos has dado la salud. A ti te ha placido darnos vida, a ti te ha placido rescatarnos de las tinieblas a la luz, del dominio de las garras de Satanás al poder del Dios vivo. Gracias por este Salvador a quien tú enviaste a la cruz, quien pagó el precio de todos nuestros pecados. Y todo aquel que cree en este Salvador será salvo. Te doy gracias en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Tus palabras sean escritas en cada una de las personas, en cada uno de los oyentes. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Tenemos como el mensaje de día: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos en texto de referencia Josué 24:14. Josué 24:14. Dice la palabra: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a las cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto. Y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Tenemos en texto de meditación Deuteronomio 27:15. Tomemos rápidamente Deuteronomio 27:15. Dice la palabra de Dios: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en culto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Si vamos nuevamente al texto de referencia, Josué 24:14, vemos aquí al hombre de Dios, Josué, decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿quién era Josué? Vemos que Dios hablaba con Moisés cara a cara, pero Dios había llamado a Moisés a su presencia y levantó a otro hombre capaz de servir a Dios, Josué, sucesor de Moisés. Y Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy en día, todas las familias, muchas iglesias, mucha gente dicen y decimos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Imitamos las palabras de Josué, pero no podemos imitar su conducta. Decimos lo que Pablo dijo: yo soy apóstol de Jesucristo. Imitamos sus palabras, pero no podemos imitar su conducta. Esta es horrenda cosa. Imitamos las palabras de los santos apóstoles, imitamos las palabras de los santos profetas, pero no podemos imitar su conducta. ¿Qué significa la palabra servir? Vamos primeramente a la palabra servir. ¿Qué quiere decir servir? Porque todo el mundo dice servir a Dios. Tú ves a un católico, dice: yo soy un católico, pero un buen católico. Yo sirvo al Señor.
Vemos a los testigos de Jehová que dicen: nosotros somos testigos de Jehová, servimos a Jehová. Vemos también a los mormones decir que sirven a Dios. Vemos también a mucha gente alrededor decir: nosotros servimos al Señor. Religiones por todo el mundo dicen servir a Dios. ¿Qué quiere decir servir realmente? Servir es ser apto, ser un instrumento útil para Dios. En realidad, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Eres un instrumento útil para Dios? Podemos decir: yo soy un profeta, pero ¿eres instrumento de Dios? O puedes decir: soy apóstol de Jesucristo, pero ¿eres realmente un instrumento de Dios? O puedes decir: soy pastor, pero ¿eres realmente instrumento de Dios? La gran pregunta es: ¿quién es el que habla detrás de ti? ¿El Espíritu de Dios o del otro? Porque todo el mundo podemos imitar las palabras que hablaron los santos profetas y los santos apóstoles, pero no todo el mundo podrá tener la santidad que lo tuvieron ellos. No todo el mundo. Para servir a Jehová hay que cumplir ciertos requisitos. No podemos decir: yo sirvo a Jehová, y vivir como Judas y Barrabás perdidos. No podemos decir: yo sirvo a Jehová, y vivir en adulterio, en fornicación, en mentiras, en chismes, en odios. No podemos decir: yo sirvo a Jehová, y sin embargo vivir en enemistades, en pleitos, dividiendo a las iglesias, metiendo chismes. No podemos decir: yo sirvo a Jehová. Si no hay santidad, el hombre no ha visto a Dios. Hay requisitos que debemos cumplir para servir a Jehová. El primero, tomemos Apocalipsis 3:20. Tomamos rápidamente Apocalipsis 3:20. El primer requisito para servir a Jehová es: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es el primer requisito: aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Caso contrario, no estarás sirviendo a Jehová, sino a tus propios deseos. El primer requisito es aceptar a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. ¿Y por qué tenemos que aceptar a Jesús primeramente para servir a Jehová? Porque la Biblia dice Dios de Israel. No dice Dios de los ecuatorianos, ni de los americanos, ni de los latinos. No dice de los chinos, no dice el Dios de los gentiles, sino el Dios de Israel. Pero si Israel tenía un Dios, nosotros, ¿dónde estamos? No teníamos ni pan ni agua, estábamos huérfanos. No teníamos a nadie. Pero Dios había hecho un pacto en Génesis 3:15 que enviaría un Salvador, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Vemos cómo el ángel Gabriel se apareció delante de María y le dijo: María, has hallado gracia delante de Dios. Por tanto, en tu vientre tendrás un hijo, el cual será el Hijo del Altísimo. Su nombre será Jesús, el Salvador. La palabra Jesús significa el Salvador. Por tanto, para servir a Jehová necesitamos primeramente a Jesucristo en nuestro corazón, porque Juan 14:6 Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras dice: nadie puede servir a Jehová si no entrare por mí.
¿En qué camino estás tú? ¿Estás en el camino correcto o estás en el camino del mundo? Vemos que el primer punto para servir a Jehová es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. El segundo punto es, tomamos en Proverbios 28, 13, Proverbios 28, 13. El segundo punto para servir a Jehová es dejar el pecado. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Había un hombre que dijo: yo he estudiado, yo tengo mi título de ser pastor. Yo he estudiado mucho tiempo, soy teólogo. Y era pastor hace algunos años. Pero la pregunta para este hombre fue: ¿cómo está tu relación con Dios? Y este hombre tambaleaba porque no podía responder. Y te pregunto a ti, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Verdaderamente eres servidor de Jehová o eres servidor de tus propios deseos? El segundo punto es dejar el pecado. Porque hay muchas personas en todo lugar, en todas las iglesias, dicen servir a Dios. Dicen tener la sana doctrina, pero sin embargo no pueden ser un convertido. Podemos estudiar la teología. Podemos estudiar la teología. Pero nunca podremos estudiar la vida de Dios. La vida de Dios únicamente llegará hacia ti, únicamente por su gracia, no porque hayas estudiado. La vida de Dios llegó a mí, no porque yo he estudiado teología, sino por su gracia. Yo no soy merecedor de su palabra. Yo era uno de los más pecadores. Y ahora hablo de Jesús, predico de Jesús. Yo cuando estaba en la silla de ruedas, solamente sus palabras fueron: levántate, ve y háblales de mí. Esto quiere decir, yo estando en esta situación trágica, Él me levantó para hablar de su santo nombre. Dios a ti te puede usar 10 veces más que a mí. Esto quiere decir, yo siendo el hombre más pecador, el más abominable, Jesús pudo perdonar mis pecados, cuanto más no lo hará con los tuyos. Por tanto, el segundo punto es dejar el pecado. Porque en muchas iglesias mucha gente dice: yo estoy sirviendo a Dios, pero aún viven metiendo chismes en la iglesia. Viven en enemistades en la iglesia. Viven en pleitos. Viven en iras. Viven en envidias. Viven en avaricias. Están llenos de orgullo. ¿Y cómo pues podemos servir a Jehová? El decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, muchas personas pueden copiar esto, pero no podrán copiar el carácter de aquel que lo dijo, porque esto viene únicamente por su gracia. Esto viene únicamente por su bendita palabra. Por tanto, el segundo punto es dejar el pecado. Si quieres servir a Jehová,
Primero, deja el pecado, deja los chismes, deja el engaño, deja el adulterio, deja la avaricia, deja la fornicación, deja la envidia, deja la hechicería. Primero debes dejar el pecado para servir a Jehová. Caso contrario, estás sirviendo a tus propios deseos. El tercer punto tenemos Juan 3:3. Estamos con el tema: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para servir a Jehová hay requisitos que hay que cumplirlas. Vemos el tercer punto, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. El tercer punto es nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, ¿cómo pues podrás servir a Jehová? Hoy en día, por falta de conocimiento, el pueblo de Dios perece. Hoy en día casi no hay diferencia entre el cristiano y el mundo, porque los dos practican las mismas cosas. Los hombres del mundo mienten, los cristianos también. Los hombres del mundo roban, los cristianos también. Los hombres del mundo viven en hechicerías, los cristianos también. Los hombres del mundo son fornicarios, los cristianos también. Los hombres del mundo practican la idolatría, los cristianos también. Los hombres del mundo practican el adulterio, los cristianos también. No hay diferencia entre el cristiano y el mundo, porque los dos practican las mismas cosas. Pero si vamos a la Biblia, el cristianismo de la Biblia es poder de Dios. Pero el cristiano de esta generación está más perdido que Judas y Barrabás juntos. Suena espantoso, pero es la realidad. Podemos ver cristianos por todo lado. Podemos ver pastores por todo lado. Podemos ver apóstoles por todo lado. Profetas por todo lado. Cuando llegó la pandemia, ni un profeta se apareció. Cuando llegó la pandemia, ni un apóstol se apareció. Cuando llegó la pandemia, ni los pastores se aparecieron. Todos se cubrían. El tercer punto es nacer de nuevo. Cuando somos nacidos de nuevo, entonces podremos servir a Jehová. Caso contrario, estamos sirviendo al diablo. Porque el que no sirve a Dios está sirviendo a Satanás. Nuevamente, porque el que no está sirviendo a Dios está sirviendo a Satanás. La Biblia dice que solamente hay dos amos. El uno es verdadero y el otro es falso. El uno es misericordioso y el otro es envidioso y acusador. El uno perdona pecados y bendice, mas el otro trae pecados y lo maldice. Solamente hay dos amos. ¿A cuál de ellos estás sirviendo tú? Pueda que el hombre esté en el camino muy ancho y sin embargo decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Recordemos que Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, para servir al Señor, yo no quiero darte un consejo, mis consejos nada son. Para servir al Señor, solamente quiero leerte la Biblia. Solamente quiero leer la Biblia.
Esto te llevará a servir al Señor. Pero si no conocemos la Biblia, estaremos como consejeros. Los consejeros hablan de sus propias ideas. Los consejeros hablan sus propios consejos, pero el mensajero habla de lo que está escrito en la Biblia. Por tanto, el tercer punto es nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, ¿cómo pues podremos servir a Dios? Es en vano. Si no hemos nacido de nuevo, podemos estar en la iglesia todos los domingos, ni un domingo sin faltar. Pero sin embargo, pueda que no seamos amigos de Jesús. Dice la Biblia que cuando el Señor vuelva en su triunfante retorno, escogerá como a las ovejas gordas a su derecha y a las flacas a su izquierda. A los de su derecha les dirá: benditos son ustedes. Entra al gozo de tu Señor. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve preso, viniste a mí. Y ellos le responderán: Señor, ¿cuándo estuviste así? Nosotros no lo sabíamos. Y el Señor responderá: cuando hicieron con uno de estos mis pequeñitos, conmigo lo hicieron. Y a los de su izquierda les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed, no me dieron de beber. Estuve desnudo, no me cubrieron. Estuve enfermo, no me visitaron. Estuve preso, no vinieron a mí. Y ellos les responderán: ¿cuándo estuviste así, Señor? No lo sabíamos, nosotros no lo sabíamos. Y el Señor responderá: cuando dejaron de hacer con uno de estos pequeñitos, conmigo lo hicieron. Y muchos de ellos responderán: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y el Señor les dirá: yo nunca os conocí. Apartaos de mí, a la ajena de fuego. Y llegarán los ángeles y les atarán de manos y pies y serán echados a ese lugar llamado lago de fuego. Por tanto, para servir a Jehová hay que nacer de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, pueda que vayamos y estemos orando por los enfermos. Si no hemos nacido de nuevo, pueda que estemos predicando. Si no hemos nacido de nuevo, pueda que estemos haciendo las misiones, pero sin embargo, no ser amigo de Jesús. Esto es trágico. Por tanto, el tercer punto para servir a Jehová es nacer de nuevo. San Juan 3:3. Vamos con el cuarto punto. Tomamos en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Es el cuarto punto para servir a Jehová. Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay mucha gente que van con la Biblia de casa en casa y predican, pero no saben lo que están hablando. Hay mucha gente que en las iglesias están en el ministerio de alabanzas, están en el ministerio de la evangelización, pero sin embargo están sufriendo, están llorando, están corriendo a los brujos. Esto no enfoca la santidad,
sino la maldición. Por tanto, para servir a Jehová, el cuarto punto es la santidad y estar en paz con todo el mundo. Porque el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto funciona de esta manera. Yo tengo aquí unas llaves. Yo tengo aquí la Biblia. Y a mi mano derecha tengo las llaves. Vemos que la Biblia está más pesada que las llaves. Lo que es pesado es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento es muy pesado. El segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está muy liviano. Pero el cristianismo de hoy día, lo que es liviano no puede cargar. Porque el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos cumplir eso. Somos pastores, pero sin embargo vivimos en críticas. Somos cristianos, pero sin embargo vivimos aún en chismes. Decimos que somos hijos de Dios, pero sin embargo, cada día estamos cometiendo pecados. Estamos odiando, criticando, haciendo chismes, inventándonos cosas que no son lícitas, dando un falso testimonio al prójimo. Y el segundo mandamiento no hemos podido cargar. Porque el segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo mandamiento que no podemos cargar está muy liviano y no podemos cargar. Y vamos delante de Dios y decimos: Señor, estamos cargando el primer mandamiento. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el Señor sabe que no es cierto. Y Él dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por tanto, el cuarto punto es la santidad y estar en paz con todo el mundo. No importa el ladrón que te haya robado, pero debes de estar en paz con él. No importa el que te haya ofendido, pero debes de estar en paz con él. No importa si alguien te hace algún mal, pero aquí no hay excusa. Debes de estar en paz con él. Caso contrario, no podrás servir a Dios. Hoy en día la religión está sufriendo. ¿Por qué está sufriendo la religión? Porque los religiosos no conocen a Dios. Y muchos de ellos se llaman cristianos evangélicos. Cristianos evangélicos por todo lado, pero criticándose el uno al otro, boxeándose el uno al otro. Yo no era devoto de los cristianos, odiaba a los cristianos. Cuando yo era pequeño, yo vi a los ancianos de la iglesia queriendo boxear entre ellos. Cosa tan espantosa. Dios tenga misericordia de aquellos. Y si alguien de ellos está mirando este video, pues puedo decir: si te has arrepentido, el Señor te ha perdonado. Caso contrario, la maldición estará sobre ti. Hay muchos cristianos que tienen un tipo de ejemplo, pero sin embargo dicen servir a Dios. No podemos servir a Dios en los deseos de la carne, sino en la santidad. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren.
Porque Dios busca verdaderos adoradores. No busca religiosos. Dios no está buscando a los mormones, no está buscando a los testigos de Jehová, no está buscando a los católicos, no está buscando al cristianismo. Dios está buscando corazones dispuestos para servir a Él. ¿Y qué es servir? Servir quiere decir ser instrumento útil para Dios, apto y útil para Dios. Hemos visto los 4 puntos principales para servir a Dios. Caso contrario, si no podemos cumplir estos 4 puntos, estos requisitos, solamente somos soñadores. Muchos pastores están predicando, pero sin embargo, predican haciéndoles oír a los demás. Si tú, pastor, eres uno de ellos, arrepiéntete. Jesús puede perdonarte, porque la vida, tarde o temprano, el ángel de la muerte tocará tu puerta. Si tú, predicador, no estás cumpliendo estos requisitos para servir a Jehová, por tanto, arrepiéntete. El Señor puede perdonar pecados. Con esto no estoy diciendo tú eres pecador. Yo era más pecador que tú. Pero solamente esta palabra puede llevarte a reconciliarte con Dios. Señor, he pecado, soy pecador. Perdona mis pecados y lávame con la sangre que se derramó en la cruz. Yo reconozco mis pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y tus pasados serán borrados. Y el diablo vendrá y te dirá, tú no puedes predicar. Recuerda que ayer caíste en adulterio. Pero para el Señor el ayer ya no está en la lista, está borrado. Llegará el diablo y te dirá, acuérdate que tú ayer tomaste. Acuérdate que ayer estabas en chismes. Acuérdate que ayer hiciste esto o hiciste lo otro. El diablo es el acusador. Pero para Dios, el ayer ya no está en la lista. Ha sido borrado. Ahora puedes entender por qué razón para servir a Dios necesitamos primeramente al Salvador, que es el Cristo. Si tenemos al Salvador, entonces podremos servir a Dios. Porque todo el Antiguo Testamento, los israelitas podían decir, yo y mi casa servimos a Jehová. Los filisteos no podían decir esto. Los egipcios no podían decir esto, sino únicamente los israelitas. Los gentiles no podíamos decir esto. Pero Dios amó tanto al mundo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En palabras más sencillas de entender, Dios dijo, Génesis 3:15, enviaré un Salvador que nacerá del vientre de una mujer. Este Salvador te pisará a ti y a tus ángeles en la cabeza y los vencerá. Mas tú le morderás y le lastimarás en el talón. Y todo el Antiguo Testamento se vino profetizando de este Salvador. Y uno de estos profetas se llamó Isaías. Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento, Dios envió un ángel. Su nombre era Gabriel. Se apareció delante de María y le dijo, María, has hallado gracia delante de Dios.
no temas. Por tanto, en tu vientre tendrás un hijo, el cual será el Hijo del Altísimo. Su nombre será Jesús, el Salvador. Y Jesús nació para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora San Juan 3:16, Jesús en persona dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. A este Jesús, a este Salvador que vino, los judíos lo rechazaron. Los romanos lo condenaron. Le llevaron cargado una cruz a una montaña llamada Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Vemos cómo este Salvador estaba siendo crucificado. El profeta Isaías en Isaías 52 dice que Jesús, el Salvador, estaba desfigurado, que su rostro ya poco parecía hombre. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Vemos que hace 2000 años atrás, este Jesús colgaba de la cruz. Unos clavos gigantes pasaban por sus manos y sus pies. Este es el pacto que Dios hizo en Génesis 3:15, que enviaría a este Salvador para morir por el pecado del mundo entero. Y ahora vemos en el Nuevo Testamento, hace 2000 años atrás, un hombre colgado en la cruz, su espalda hecho pedazos, sangre corría por todo su cuerpo, una corona de espinas en su cabeza, que su rostro estaba desfigurado, su cuerpo estaba desfigurado, colgado en una cruz. Y este hombre, este Jesús de la cruz, en este estado agonizaba y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si vamos a la Biblia, vemos que hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador. No podemos ver a María como mediador, porque María llevaba el mismo pecado de Adán y Eva. Todos nacimos en pecado, pero Jesucristo nació por la obra del Espíritu Santo. Por esa razón Él cargaba la cruz. En sus hombros Él cargaba nuestras enfermedades. Él cargaba nuestro dolor. Él fue condenado para que tú y yo seamos libres. Él murió para que tú y yo tengamos vida, y resucitó al tercer día de entre los muertos. Pero ¿por qué es necesario primeramente aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? La Biblia dice que Jesús es el único camino. Juan 14:6. Jesús es el camino para llegar a Dios. Y todo aquel que entra por medio de Jesucristo, entonces tendrá santidad. Pero todo aquel que entra por otro camino, no habrá santidad, sino odio, venganza, ira, rencor, chismes, engaños, avaricias, adulterio, fornicación
envidia, hechicerías, idolatrías. Pero Dios no quiere este pecado en ti. Porque está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a los pecadores. Dios ama a los delincuentes. Ama al homosexual. Ama a la lesbiana. Ama al cura, ama al Vaticano, ama al cristiano, a los mormones, a los testigos de Jehová. Pero Dios no ama el pecado de la idolatría que hay en ellos. El pecado de la homosexualidad que hay en ellos, Dios no ama. Dios no ama el pecado que hay en el hombre, pero Dios ama al hombre, pero no el pecado que hay en ellos. Por eso Cristo pagaba el precio. Y todo aquel que viene a Jesús será libertado. Todo aquel que viene a Jesús ya no será condenado más, sino que ha pasado de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de la enfermedad a la sanidad, del dominio de Satanás al poder del Dios vivo. Vemos en Génesis 17:2, Dios hizo alianza con Abraham. Y la alianza era la circuncisión. Por esta circuncisión, los israelitas, ellos podían decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero tú y yo no tenemos ninguna alianza con Dios. Y esta alianza que vemos que Dios hizo con Abraham, ahora Dios ha hecho con el mundo entero, enviando a Jesucristo. Por eso podemos conocer bíblicamente que Jesús es el verdadero profeta, es el verdadero rey. Jesús es el verdadero pastor. Jesús es el verdadero Señor de señores. Jesús es el verdadero sacerdote, rey y profeta. Fuera de Jesucristo no hay otro. Fuera de Jesucristo nadie puede salvar. Fuera de Jesucristo el hombre no puede servir a Jehová. Rechazar a Jesucristo y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, es engañarse a sí mismo. Porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, y la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Entonces, la salvación que hoy tenemos ha venido primeramente de los judíos. Judíos, no gentiles. Hoy en día muchos gentiles toman la Biblia y dicen: nosotros somos testigos de Jehová. Pero no hay fundamento. ¿De qué tribu eres tú? Porque los testigos de Jehová son de las 12 tribus de Israel. Esto es, a los hijos de Jacob. ¿Tú eres hijo de Jacob? ¿De qué tribu eres tú? Por tanto, no eres testigo de Jehová. Y hay otros que dicen: nosotros somos los verdaderos hijos de Dios. Ellos son los cristianos, los hermanos apartados. Pero no se dan cuenta que en la Santa Inquisición, en el año 1478, la Iglesia Católica mató más gente que Adolfo Hitler. Y esto la Iglesia Católica no puede hablar a nadie. Por eso muchas personas dicen: nosotros no podemos creer en este Dios. La religión trajeron los españoles. Es verdad, la religión trajeron los españoles. Pero el evangelio es dado por Dios. Y doy gracias a Dios que no conocí a Él en esta nación, sino en el extranjero. Porque si no, también hubiera dicho: yo también conocí al Señor por esta religión que trajeron los españoles.
Doy gracias a Dios que yo no conocía a Jesús en esta nación y yo no conocía a Jesús predicado por un pastor. Yo conocí a Jesús hablado por él mismo. Esta es su bendita palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para servir a Jehová tenemos que entrar por este camino. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es la vida. Para entrar a servir a este Jehová, la Biblia dice que hay dos caminos. Uno es el camino ancho y el otro es el camino angosto. ¿En cuál de ellas estás tú? Si estás en el camino ancho y dices, yo y mi casa serviremos a Jehová, te estás engañando a ti mismo. Pero si estás en el camino angosto, aunque tú no digas esta palabra, tú estarás sirviendo a Jehová, al Creador de los cielos y de la tierra, al gran yo soy. Y a Jesucristo, su unigénito Hijo, a quien pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Y el Espíritu Santo de Dios estará caminando contigo. Caso contrario, Satanás será quien siga tomando dominio. Y en conclusión, para servir a Jehová, primero debemos de saber qué es la Biblia. Si no conoces, no sabes qué es la Biblia, no sabrás de qué estás predicando. No sabrás quién es Dios. No sabrás quién es Jesús. No sabrás quién es el Espíritu Santo. Porque solo su bendita palabra nos revela acerca de este Jesucristo que no se ve y la autoridad que hay en su nombre. Pero la religión imita las palabras de los santos profetas y de los santos apóstoles. Imita lo que Pablo dijo, pero no puede imitar su conducta, porque Pablo estaba en santidad. Pero las personas que tratan de imitar a Pablo en sus palabras no pueden imitar su santidad. Imitan a Pedro, imitan a Juan, imitan a todos los demás, pero sus palabras, pero no pueden imitar su santidad. Esta santidad únicamente viene por medio de su bendita palabra. Y la palabra es Cristo. Cristo, sabiduría y poder de Dios. El Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Soy Samay, soy pastor encargado de la Iglesia Multicultural Emanuel, que estamos ubicados por Pinzaquí y también por Quiroga. Si alguien desea una oración, si alguien desea escuchar y conocer más de Jesucristo, puedo dejarte mi número. Juntos podemos leer la Biblia. Juntos podemos orar. No estoy aquí para juzgarte. Yo también era uno de los más pecadores y Dios me ha perdonado. Era inservible después de mi accidente, pero Dios me ha levantado y Dios te puede levantar a ti 10 o 15 veces más que a mí. Cuando Jesús quiere perdonar, no hay Satanás que pueda oponerse. Cuando Jesús quiere libertarte, darte la libertad, no hay cadenas diabólicas que puedan atarte. Cuando Jesús quiere sanarte, no hay enfermedad que se resista. Lo único que debes hacer es creer en el Señor Jesucristo. Lo único que debes hacer son los 4 puntos. Aceptar al Señor Jesucristo, dejar el pecado, nacer de nuevo y entrar en santidad. Entonces verás la mano de Dios a tu favor. Tú le dirás, Señor, en el nombre de Jesús, y el Señor te dirá, heme aquí.
y sabrás que el Dios del cielo es tan real. Jesús no está muerto, Él está vivo. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Mi número es 09 39 54 38 74. Cualquiera que me llame, no estoy para juzgar ni para condenar, sino para orar contigo. Reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. El Señor te bendiga hoy y los días venideros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachinkapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kawsanatapash yachachinkapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini panchimi, Dios pakshimita, yachaushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.